Bienvenidos y bienvenidas a Parcela 24, bienvenidos a Interalmería Televisión y bienvenidos a su casa. Otro martes más que vamos a llevar la agricultura a todos y cada uno de sus hogares. Hoy vamos a hablar en primer lugar, en la primera entrevista con Dori Blanque, la presidenta de Asaja, con quien nos va a hablar sobre cómo está yendo la campaña, retos que tenemos para este final de campaña, previsiones para sandía y melón. Y luego en la parte de innovación tenemos que hablar de control biológico. Comienza, y bueno, no sé yo en todo el año, una gran presión de plagas que estamos teniendo, pero la araña roja vuelve más fuerte que nunca, no se ha ido, ha dado una tregua muy poco tiempo y ya la tenemos en su máximo esplendor. También es verdad que ahora para sandía también tenemos que tratar el pulgón, otra gran problemática que está siendo en las últimas campañas un gran quebradero de cabeza para todo y cada uno de los agricultores que deciden poner este cultivo. Así que nada, antes de entrar en materia, comenzamos con nuestras noticias agrícolas. La Autoridad Portuaria de Almería ha iniciado las obras del acceso directo al puerto de Almería desde la Nacional 340, que contemplan también una salida de las instalaciones portuarias a la vía Parque hacia el centro de la ciudad, salvando la rotonda de pescadería. Los trabajos han comenzado esta semana con la demolición del muro perimetral del puerto pasada la glorieta de pescadería, sentido centro-ciudad, donde se construirá la salida de vehículos hacia el núcleo urbano de Almería, por la vía Parque, y otras áreas en el interior del recinto portuario. Las labores se extenderán próximamente a unos 220 metros antes de la llegada de la rotonda de pescadería, donde se conectará la Nacional 340 con el puerto para la entrada directa de vehículos. Una obra que tenía una demanda histórica de hace más de 20 años y que por fin se está materializando con un plazo de ejecución de 9 meses y un presupuesto de 2.800.000 euros. Con esta inversión, con esta obra que estamos haciendo desde el puerto de Almería, vamos a dar respuesta a una demanda también de todo el sector portuario para poder diversificar y aumentar los tráficos en nuestro puerto y también a esa demanda histórica de todos los almerienses, que es poder descongestionar la rotonda de pescadería y que haya un tráfico mucho más fluido desde la Nacional 340 y la A7. Rosario Soto ha recordado que la obra íntegra tiene un plazo de ejecución de 9 meses, si bien se priorizará el acceso directo para que esté finalizado este mismo verano, cuando la entrada de vehículos al puerto se incrementa por la operación Paso del Estrecho. Lo mejor de la gastronomía y de la nutrición saludable estará en nuestra ciudad el 24 y 25 de febrero. Todos los detalles de la nueva edición de Bestial han sido presentados hoy en Sevilla por el consejero de Agricultura y la alcaldesa de Almería. Entre las estrellas invitadas a este congreso figuran Martín Berasategui, Dani García o Rodrigo de la Calle, y contará con actividades previas como un concurso de tapas verdes o Bestial Market. En el cartel estarán los mejores chefs de vegetales del mundo. Y nos van a explicar el modo más creativo y más sabroso de aprovechar pues nuestras verduras, nuestras hortalizas de primera categoría, de primera calidad, con la combinación de otros productos. Y además esa es otra cualidad que tiene Bestial, ¿no? El poner de manifiesto de forma práctica en lo que es una alimentación equilibrada, ¿no? El combinar la salud y el sabor que tenemos nuestros productos con el resto de productos de la tierra, del mar, del aire, y eso también es una ventaja. Bestial representa un paso fundamental en la consolidación de Andalucía y de Almería como referente mundial en la producción y promoción de una gastronomía verde basada en la sostenibilidad, que proteja nuestro medio ambiente y que ofrezca productos de alta calidad. No se trata simplemente de un congreso que se va a celebrar durante unos días en la ciudad de Almería. Creo que es un paso decidido en un camino que nos tiene que llevar a posicionarnos como referente absoluto y que tiene que desembocar en otras muchas cosas buenas para Almería y para Andalucía. Y un congreso de estas características se convertirá en un gran reclamo turístico. Por ello se ha previsto el llamado Tour Bestial, con el que los asistentes podrán conocer los mejores rincones de Almería y su tejido productivo de frutas y hortalizas, que alimenta a más de 500 millones de ciudadanos en todo el continente. Y como novedad, este año se pondrá en marcha una experiencia llamada We Are Smart, en la que se disfrutará de una comida exclusiva elaborada por 5 chefs internacionales.
Bueno, pues el tomate Daniela doble G se ha ido desde 1,63 céntimos de euro hasta un décimo corte a 1,36. Por su parte, el Daniela G desde 1,42 a 1,15, la M Daniela desde 1,45 a 1,18 y la doble M desde 1,11 hasta 81. La Rama desde 1,55 a 1,28 la G, la M desde 1,35 a 1,08 y la doble M desde 1,15 a 88. Y por su parte, el Daniela de primera se ha ido desde 1,28 a 1,01, el de segunda desde 1,11 a 84 y el tomate pera de primera desde 1,48 a 1,22. Por su parte, la Surcado se ha ido desde 2 euros a 1,55 y el RAT desde 5,70 a 0,80. El Maduro por su parte se ha ido desde 3,60 céntimos de euro hasta 2,50 céntimos de euro. Y luego el pepino francés ha ido a 1,53, el español desde 1,72 a 1,59 y el Almería desde 1,37 a 1,32. Estable están los pepinos en esta parte de la campaña. Los calabacines han subido bastante respecto a la pasada semana, situándose ya en cotizaciones en torno a 1,50, desde 1,44 a 1,25 ha cotizado el fino, el gordo desde 1,36 a 1,21 y las berenjenas estables en las zonas de 2 euros, la larga es de 2,05 a 1,79 y la blanca a 2,41. Por su parte, el pimiento lamullo verde se ha ido desde 1,22 a 1,06, el rojo es de 1,67 a 1,41. Y por su parte, los California, desde 1,51 a 1,36 el verde, desde 1,90 a 1,70 el rojo y el amarillo desde 2 euros hasta 1,81. El italiano verde desde 1,86 a 1,72 y el Palermo, como siempre, fuerte a 2,02 céntimos de euro. Bueno, pues estamos de vuelta en esta primera entrevista. Como bien lo hemos dicho antes, nos va a acompañar esta noche Dori Blanque. Tenemos muchos temas de los que hablar, pero uno de ellos sí nos gustaría repasarlo, y lo hemos estado hablando fuera de micrófono, y es, pues, a nivel europeo en Bruselas se celebró un gran acontecimiento en el que Asaja tuvo parte de la coorganización y fue un total éxito, por lo menos también para la provincia de Almería. Dori, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo fueron esos días en Bruselas con toda la agricultura europea? Bueno, pues la verdad es que muy bien, sobre todo porque se ve el potencial que tienen los jóvenes, la necesidad que tiene el sector de que se incorporen esos jóvenes, y sobre todo la diversidad que hay a nivel europeo, ¿no? Hay jóvenes pues prácticamente de todos los países, donde exponen pues muchos de los proyectos que llevan a cabo, otros hay jóvenes que siguen con la explotación que tienen sus padres, aprovechan para modernizarla, sobre todo hay que tener en cuenta que la digitalización está jugando un papel muy importante, que a los jóvenes pues también les atrae y les gusta pues el que pueda haber una agricultura que realmente sea tecnificada y que pueda incorporar las nuevas tecnologías. Y luego, sobre todo, pues el impulso que le da a esa juventud y, como digo, y la diversificación a nivel europeo, ¿no? Sí que es cierto que se pone de manifiesto que al final los problemas que vemos en España, de alguna manera, son casi los mismos que pueden tener en Italia o que pueden tener en el norte de Europa, ¿no? A lo mejor con la diferencia en un momento determinado del clima y de la forma de producir, pero sí que es verdad que hay muchos problemas porque se asemejan mucho, ¿no? Y los miedos de los jóvenes son los mismos y las incertidumbres pues, son las mismas y sí que es verdad que hay un escaparate pues, que permite pues, que los jóvenes pongan en común esas inquietudes que tienen, pongan en común proyectos que tienen, que a veces coinciden y otras veces no, y sobre todo yo creo que lo que más se debe de tener en cuenta, sobre todo a nivel de legislación y a nivel de poderes públicos europeos, ¿no? Es el potencial de juventud que hay, la necesidad de ese relevo generacional y sobre todo la necesidad de ayuda, ¿no? Para incorporación, para mejora de las explotaciones, para viabilidad de las explotaciones, en definitiva para esa rentabilidad, que es lo que realmente buscan tanto jóvenes como no tan jóvenes, pero que al final pues que se pone de manifiesto que los jóvenes también están preocupados por eso, ¿no? Con lo cual pues yo creo que fue un acto un año más que es muy clarificador
de lo que es la agricultura a nivel europeo, y sobre todo pues que yo creo que hay músculo en la juventud, ¿no? Y que realmente si conseguimos tener ese equilibrio entre una agricultura potencialmente más modernizada, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de digitalización, y esas inquietudes que tienen los jóvenes en cuanto a la necesidad de rentabilidad de las explotaciones, yo creo que podemos estar hablando de una agricultura muy viva a nivel europeo, ¿no? Y sobre todo, yo creo que hay que lanzar o hay que tener una lanza a favor de los jóvenes, y sobre todo pues que a nivel europeo los políticos, los mandatarios europeos, pues que nos tengan en cuenta, porque hay mucha gente joven que se quiere incorporar al mundo agrícola, que le gusta realmente la agricultura y que quiere desarrollar su actividad en este mundo, ¿no? Muy atrevidos los jóvenes, pero bueno, que es así. Efectivamente. Sí me gustaría preguntarte, Dori, sabemos que el escenario era idílico, pero sin embargo, concretamente desde Bruselas, últimamente se están poniendo muchas trabas y muchas piedras en el camino a la agricultura europea, y yo no sé si esos temas estuvieron de manifiesto durante estos días. Estuvieron y mucho, porque además, como digo, no solamente preocupa a los que ya llevan años en el sector, sino además a los que se incorporan nuevos, ¿no? Entonces, pues cuestiones como acuerdos con terceros países, de hecho el acuerdo Mercosur estuvo muy muy presente, el que después se firmó, el acuerdo con terceros países como el acuerdo en nuestro caso, como el acuerdo con Marruecos, y las importaciones de ese libre comercio que hay, pues evidentemente preocupa muchísimo porque es una competencia que afecta directamente a nuestras producciones, ¿no? El tema de la rentabilidad, por supuesto, ¿no? El tema del decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, muy presente, porque además es algo que nos afecta muchísimo, y sobre todo en el terreno de la competencia con terceros países, algo muy cuestionado. El tema de los costes es algo que preocupa muchísimo, y además se pone cada vez más de manifiesto, si cabe, porque muchas veces a lo mejor desde nuestra explotación no somos muy conscientes de lo que puede mandar Europa y de lo que Europa dirige, ¿no? en nuestra explotación, ¿no? Es decir, yo tengo una explotación en La Cañada, aquí en Almería, y resulta que un señor que vive en Europa, que ni me conoce, pues está decidiendo lo que yo tengo que hacer en mi explotación, ¿no? Eso cada vez es más patente, ¿no? Hombre, eso unido, evidentemente, a lo que los Estados miembros, al margen que tienen los Estados miembros y los ministerios de cada uno de los países, ¿no? Yo creo que es muy importante tener en cuenta esas decisiones que se toman a nivel europeo, porque aunque parezca que está muy lejos, está mucho más cerca de lo que nos pensamos, y son mucho más, en el momento de tomar una decisión, pesan mucho más que las decisiones que en un momento determinado pueda tomar yo. Afecta a mercados, afecta a producciones, afecta a rentabilidad, afecta absolutamente a todo, ¿no? Salvo lo que son, pues a lo mejor, por ejemplo, si hablamos de costes, pues es verdad que afecta mucho más a los países miembros en cuanto a costes sociales, en cuanto a costes de en un momento determinado, pues de lo que son las explotaciones, ¿no? Pero si nos vamos a lo que es producto, nos vamos a seguridad alimentaria y nos vamos a comercio, o sea, a la venta de ese producto, que al final es lo que nos va a dar la rentabilidad, Europa tiene muchísimo que decir, ¿no? Y yo creo que eso lo tenemos cada día lo tenemos más cerca y cada día lo tenemos más claro, ¿no? Entonces Europa habla mucho, Bruselas en este caso pues decide mucho sobre lo que nosotros podemos hacer o no. Sí es verdad que está habiendo bastantes problemas, y ahora ahondaremos sobre el tema de los terceros países, pero sí es verdad, diferentes reglamentaciones, sobre todo con todos los impuestos que se han impuesto, nunca mejor dicho, desde Bruselas, como puede ser el impuesto al plástico, el impuesto que vemos que en otros sectores no los tienen tan normalizados. Todo eso está haciendo que merme la capacidad de rentabilidad de nuestro sector agroalimentario desde Europa, pues están echando un poco la vista a un lado, Dori, ¿no? Yo creo que llevamos ya, no es de ahora, llevamos ya años que eso está pasando, ¿no? El Pacto Verde, el famoso Pacto Verde Europeo, ha hecho, desde mi punto de vista, ha hecho muchísimo daño a la agricultura europea, pero ha hecho muchísimo daño porque se ha impuesto un ecologismo radical. Quiero decir, desde la producción siempre vamos a defender el medio ambiente, porque además no puede ser de otra manera, ¿no? Pero es verdad que se ha impuesto un ecologismo que se ha llevado a tal extremo que lo que está haciendo es que productores que están en el sector tengan que salir fuera porque no se pueden cumplir las normas. Pero además sin sentido.
Y digo sin sentido porque ha sido un ecologismo, por ejemplo, hablaba del plástico, ¿no? Cuando hablamos de plástico ahora mismo tenemos la sensación que el plástico es malo. Nada más lejos de la realidad. Cuando no había plástico y todo lo teníamos que hacer en papel, decíamos que no se podía consumir tanto papel porque estábamos consumiendo madera que no teníamos, ¿no? Aparece el plástico, ahora decimos que el plástico es malo. El plástico no es malo. Puede ser malo en un momento determinado el uso que se puede hacer del plástico que ya no se utiliza, ¿no? Y para eso está el reciclaje. Pero una cosa es reciclar plástico, una cosa es hacer, hablo del plástico como podría hablar de otras muchas cuestiones, ¿no? Una cosa es el cómo se tiene que hacer y otra cosa distinta son las prohibiciones que se hace y el uso restrictivo que se hace. Con lo cual, las políticas europeas al final nos están llevando a un ecologismo radical que se está imponiendo desde los países del norte de Europa, que no tienen nada que ver con lo que estamos sufriendo los países que estamos más al sur de Europa, y hablo desde el agua hasta la imposición de sobre todo en las políticas en la política agraria común, de la PAC, ¿no? de ese ecologismo y de esas normas que tiene que tienen que hacer las explotaciones para poder ser beneficiarias de una ayuda, que en el norte no es que sea fácil, sino que ya se cumple, porque realmente pues, se tiene, por ejemplo, si hablamos de agua, cuando es que se tiene agua por castigo en la zona norte de Europa, ¿no? Y en el sur, por castigo no se tiene agua, o sea, quiero decir que es radicalmente lo opuesto a lo que se tiene, ¿no? Pero sin embargo se está siguiendo una política que mandan más los países del norte que los países del sur. Entonces, yo creo que se tiene que hacer política para que todos, tanto los del norte como los del sur, puedan seguir produciendo en función pues, de las condiciones climáticas que se tengan. Y luego hay otra cuestión, y es que nos han impuesto desde Europa un cuidado del medio ambiente y un ecologismo que solamente existe en Europa. Eso es lo que sí. Que es donde realmente está el problema. O sea, vamos a ver, me estás diciendo que en Europa se tiene que hacer ese ecologismo radical, nos tenemos que ir a esa necesidad de no utilizar productos fitosanitarios, de hacer ese reciclaje o esa separación para que se pueda hacer el reciclaje. Me está hablando de, por ejemplo, que no tiene nada que ver, pero bueno, la industria del coche, nos tenemos que ir a coches eléctricos. O sea, me estás diciendo que tengo que cuidar del medio ambiente, que lo tengo que hacer y que soy el primero interesado, no nos olvidemos. Yo para poder producir tengo que tener un medio ambiente limpio y soy el primero interesado como productor. Pero sin embargo me lo está diciendo en Europa. Cuando nos salimos fuera de la frontera europea, resulta que el medio ambiente da igual. Entonces, ¿qué tengo? Un microclima en Europa que me hace corresponsable de lo que yo estoy haciendo y sin embargo le estás diciendo a mis consumidores que pueden consumir productos que no se está haciendo con las mismas condiciones que me está imponiendo a mí y que se está haciendo unos kilómetros, y hablo de kilómetros, no estamos hablando de miles, de unos cuantos kilómetros más hacia el sur de Europa. Y yo no puedo hacerlo. Sí, concretamente entre 15 y 20 kilómetros. Entre 15 y 20 kilómetros, ¿no? Entonces, realmente nos estás vendiendo un modelo de agricultura y un modelo de ecologismo en Europa que no respeta al resto del universo. No respeta a África, no respeta a Rusia, no respeta a América del norte ni del sur, no respeta absolutamente ninguno, o tienen otras normas distintas y tú me estás diciendo que yo las cumpla. Y sin embargo, concretamente, en ese impuesto al plástico, si adquieres productos que no provienen de la Unión Europea, a esos proveedores de botes de fitosanitarios y tal, no tienen el impuesto al plástico. Esa es la situación. Porque solamente en Europa donde eso afecta, el resto del mundo. O sea, si tú adquieres y tú tienes proveedores, en este caso puede ser de Turquía, de Marruecos, del país donde tú quieras, a ti te pueden vender esos productos sin ningún tipo de impuestos. Sin embargo, si te lo vende un productor europeo, pues sí tiene que ir con ese impuesto. Esa es la gran política que se está siguiendo desde Europa para ayudar a que todas las empresas europeas prosperen. Esas grandes cláusulas espejo que se realizan con Marruecos, con Turquía, con Albania. Esa es la gran ayuda que estamos recibiendo desde Bruselas. En lugar de intentar ayudar a los productores europeos, lo que hacemos es ayudar a que todos los países cercanos a Europa puedan meter sus productos sin ningún tipo de problema mientras ahogamos la agricultura europea. Esas son las reglas
que está haciendo que los rendimientos y rentabilidades económicas de cada uno de estos agricultores bajen día tras día, mientras que los de productos como Marruecos, como Albania, como Turquía sigan subiendo y sigan metiendo los productos en Lidl y en otros supermercados europeos sin ningún tipo de control. Y sin embargo, en lugar de hacer el control de nuestras fronteras, lo que estamos haciendo es echar la vista a un lado porque necesitamos que otros sectores coman. Pero cuando tocamos los sectores del automóvil, sí subimos un 21% los aranceles de China para que no toquen Alemania. Esa es la gran producción y la gran política que se está siguiendo desde Bruselas. Compleja, de verdad. Seguimos. El tema de las cláusulas de espejo. ¿En algún momento llegaremos a verlas, Dori? Pero yo espero que sí, ¿no? vamos a tener la esperanza de que sí lleguemos a verlas. Quiero decir, lo necesitamos. Pero además es que no se está pidiendo nada extraordinario. Lo único que se está pidiendo es competir en igualdad de condiciones. O sea, es que ni siquiera estamos pidiendo ventajas competitivas. Somos tan pobres hasta para pedir que no pedimos ni ser... que deberíamos de pedirlo. Quiero decir, cuando se forma la Unión Europea, uno de los principios de la política agraria común es la creación precisamente de esa PAC, ¿no? Donde se dice que vamos a tener una preferencia comunitaria y que vamos a tener una soberanía alimentaria. O sea, traducido, vamos a ser los primeros en poder proveer a nuestros consumidores europeos y vamos a tener un puesto privilegiado como socios privilegiados que somos de la Unión Europea, ¿no? De una manera muy genérica de definirlo, ¿no? Y ahora resulta que entramos como socios de la Unión Europea, estamos dentro de ese mercado de la Unión Europea, respetamos todas las leyes y todos los requerimientos que nos están haciendo, pues tanto de las cadenas de supermercados como a nivel legislativo, a nivel de la Unión Europea, y cuando nos damos cuenta, pues resulta que los que vienen de fuera son socios preferentes y nosotros nos hemos quedado como socios de segunda. Entonces, ¿podríamos pedirlo? Podríamos pedir que se respetara esos principios de creación de la PAC y de la Unión Europea. Claro que podríamos pedirlo, pero ni siquiera estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo poder competir en igualdad de condiciones con países de fuera de la Unión Europea, con países que no son socios preferentes, como nos dijeron que íbamos a ser nosotros, ¿no? Pero yo espero que en algún momento realmente se llegue o se baje a esa coherencia, estaba diciendo antes, ¿no? Yo creo que estamos llegando a un nivel de hipocresía que nos está llevando a esta situación a la que tenemos ahora, ¿no? Porque hay que ser hipócrita para decir una cuestión y realmente luego hacer otra, ¿no? Que es lo que está pasando. Los acuerdos comerciales, y nunca mejor dicho, comerciales, no son acuerdos agrícolas. Son acuerdos comerciales, que se cambian y se intercambian un producto por otro, pero no son realmente agrícolas. O sea, cuando nos decían, usted va a ser el socio principal, va a ser el socio prioritario para la Unión Europea y va a ser el productor que realmente nos provea de esos alimentos que van a tener una garantía y una seguridad alimentaria, que lo estamos dando, nos estaban engañando. Y lo que nos están diciendo ahora, no nos lo están diciendo, porque todavía no están diciendo que somos los mejores. No, lo que se está haciendo ahora es dejando que producto de terceros países entre y que esa seguridad alimentaria sea supuesta seguridad alimentaria. Yo no voy a decir que no lo sea, pero supuestamente hay una seguridad alimentaria. Cuestión que estamos viendo cada X meses o X días, porque no lo decimos todos los días, pero todos los días lo hay, esa alerta sanitaria y esas cuestiones que están de productos que ahora mismo aquí en la Unión Europea están prohibidos, ¿no? Y que nosotros no utilizamos. Entonces, la verdad es que, hombre, ¿van a llegar a esa cláusula espejo? Yo confío en que llegue. Confío en que esa coherencia llegue a las mentes de esos privilegiados que nos están gobernando, ¿no? Y que realmente podamos competir en igualdad de condiciones. Efectivamente, las alertas sanitarias salen siempre que se analizan los productos. Si no se analizan, es complicado que salgan esas alertas, porque si sabemos que Turquía pues tiene alerta cada 5 minutos, pero sin embargo, desde otros países nunca hay alerta sanitaria, pero cada vez que se analiza salen. Entonces, bueno, Dori, nos vamos quedando sin tiempo. Sí me gustaría que me dieras más o menos, desde tu punto de vista, de manera rápida, antes de pasar al apartado de innovación, cómo está yendo desde tu punto de vista la campaña y
a una opinión personal sabemos que es difícil ser futuróloga, pero ¿qué previsión tiene en cuanto a la campaña de sandía y de melón? No lo que me gustaría, ¿no? Sino la previsión que hay. Efectivamente. Bueno, a ver, si nos atenemos, y hemos visto la pizarra antes, ¿no? Si nos atenemos a lo que es pizarra solo y exclusivamente, podemos estar hablando de una buena campaña, ¿no? Si solamente vemos pizarra. Otra cosa distinta es lo que pasa después en la trastienda, ¿no? Se dice, lo que pasa detrás, tenemos un aumento de costes de producción bestial, siguen subiendo los costes de producción, pendientes de una subida nuevamente de los costes sociales, va a volver a subir, y de una reducción de, vamos a ver cómo queda, ¿no? De una reducción de la jornada laboral, una subida del salario, y no solamente del salario, sino una subida de esos costes sociales, o sea, hay que pagarle a la seguridad social. Esto del salario, no nos llevemos engaños. El salario mínimo en España, vamos a pensar que se sube para que el que está en la parte baja de la escalera, ¿no? Pueda cobrar un poquito más, perfecto. Pero no solamente se sube por eso, se sube por recaudar. Correcto. Y luego también hay que tener en cuenta que cuando yo sube un salario mínimo en la parte baja de la escalera, todos los eslabones, todos los escalones que van subiendo siguen subiendo. Quiero decir que esto repercute absolutamente en todo, ¿no? Tenemos una subida de los costes de producción y tenemos sobre todo un problema de plagas. A mí siempre me gusta decir, las plagas que tiene en un momento determinado un tomate, un pimiento, un pepino, un calabacín, no afecta para nada a lo que es la calidad del producto, ni afecta evidentemente a lo que es la seguridad alimentaria, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de virus, cuando hablamos de plagas, muchas veces podemos pensar que tal, absolutamente para nada. Lo que afecta es la rentabilidad del productor. ¿Por qué? Pues primero porque la producción es menor, y segundo porque mucha de la producción que sale, siendo menor, no son frutos comercializables, porque todavía el consumidor nos gusta ver los frutos bonitos. Y si tengo un pimiento, que además de echar menos, porque tiene el Tris parvispinus, por ejemplo, que tanto lata está dando este año, ¿no? Reduce su producción porque la mata no tira, porque la mata está pues un poquito constipada, pues resulta que los frutos que salen además son frutos que están pues señalados. No son frutos limpios, sino que están señalados. Se pueden comer perfectamente, pero es verdad que el consumidor pues todavía son muy exquisitos y no nos gusta ver esos frutos. Entonces llega un momento que no son ni calibres ni forma de producto comercializable. Entonces lo poco que tengo no puedo venderlo. ¿A qué lleva esto? Pues al final que tengo que levantar el cultivo y tengo que irme pues a otro. Vamos a ver si tengo un poquito más de suerte, ¿no? Entonces, al margen de que el producto que ha bajado muchísimo en kilos, y cuando baja en kilos se nota en la pizarra, porque al haber ley de oferta y demanda, tengo menos oferta y sube la demanda, sube el precio. Hay que ver los kilos, ¿no? Hay que ver las medias ponderadas y los kilos a los que se venden. Tenemos un aumento de costes de producción, tenemos un aumento en las plagas, y el problema que tenemos con el aumento en las diferentes plagas que hay es que no tenemos producto con que combatirlo, ¿no? Se está haciendo un muy buen trabajo con el tema de la lucha integrada y hay que seguir apostando por ella, es verdad que hay que seguir apostando por ella, pero eso no quita que yo pueda tener producto que sea compatible y que se pueda utilizar junto con esa lucha integrada, ¿vale? Entonces, ¿la campaña va bien? A nivel de pizarra, nos puede parecer que va bien, pero tenemos otra serie de problemas, pues tanto de competencia de terceros países, de comercialización, de subida de costes de producción, de plagas, que no podemos olvidarnos de ellos, aunque la pizarra, en principio, vaya o se vea que diga, no va mal este año, ¿no? Pues con ese mensaje lo vamos a dejar, Toni. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por acompañarnos otra noche más. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí. Volvemos ahora en nuestro apartado de innovación.